En lo que va del viernes a hoy, es decir, en menos de 24 horas hábiles, se han presentado aquí dos recursos casi idénticos de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales del Parlamento Foral. El viernes lo hizo el PP y Vox conjuntamente y ha sido Ciudadanos el que se ha acercado hasta la sede del Alto Tribunal para registrar ese recurso de inconstitucionalidad. Ambos lo han hecho por separado, si bien es cierto que tanto los argumentos jurídicos como los políticos prácticamente coinciden. Todos señalan dos cosas. Uno, que la ley es una aberración política, ha dicho Ciudadanos esta mañana, porque excede las competencias políticas y se mete en las competencias judiciales, ya que solo son los órganos judiciales, a su juicio, los que tienen capacidad de determinar cuándo se han violentado los derechos de una persona. Y por otra parte, creen que el que debería haber presentado este recurso es el gobierno de Pedro Sánchez, que si no lo hace, dicen, es por no ofender, por no molestar a sus potenciales socios. Es una ley que entendemos que es una auténtica aberración jurídica. Pretende crear una comisión política donde Podemos, Bildu, los amigos de ETA y el PNV determinen si ha habido violaciones de los derechos humanos.